Bueno, gracias en primer lugar a todos ustedes que están aquí presentes y espero de ser lo más sintético posible como para que podamos tener algún diálogo. Yo había preparado algunas líneas, como siempre se hace en estos casos, para presentar mi libro, pero un poco las palabras de Patricio me sugirieron algunas cosas que quisiera comentarles también muy rápidamente. Mi impresión es que ya se está empezando a discutir postcapitalismo. Este es un cambio muy evidente, ¿no es cierto?, ya desde el año pasado y ahora muy fuerte, y no solamente en los grandes centros de debate o en los países de alto desarrollo que son los que están ahora sí en el centro de la crisis mundial, ¿no es cierto? Digamos, hay una percepción general de que esto es muy grande y que es un desastre que no es una pequeña coyuntura o una cosa pasajera. Entonces, primera observación previa que quería hacer, y la segunda es respecto a este historial que hizo Patricio, bastante riguroso, ¿no es cierto?, que no es solamente por ahí la trayectoria de pensamiento mío, sino de todo un grupo de intelectuales que yo los calificaría como intelectuales resistentes, que estábamos tan sumergidos por una ola terriblemente reaccionaria, que no empieza con la caída de la Unión Soviética, sino que empezó antes, ¿no es cierto? Ya antes hay, como de costumbre, el pensamiento anticipa los hechos, y el pensamiento, ¿no es cierto?, anticipa en los 80 ya una ola reaccionaria y muy fuerte. Entonces, tan terrible fue la cosa que, por ejemplo, nosotros, que yo en esos tiempos estaba todavía en los fines de los 70, comienzo de los 80, yo estaba exilado en Europa, y entonces yo ni idea tenía de que había un grupo en América Latina que estaba haciendo cosas parecidas a las nuestras. El capitalismo no es una cosa que se fabricó ni siquiera en 200 años, que es una acumulación milenaria, ¿no es cierto?, de superación de la vieja sociedad feudal, que a su vez era una transición, ¿no?, porque hay varios feudalismos. Si tomamos el caso de Occidente, nada más, ¿no es cierto? Entonces allí está el tema de que, bueno, que va a tener que coexistir con lo viejo. El tema es no subestimarlo, ¿no es cierto?, tampoco sobreestimarlo, y bueno, y vamos incluso a sacar muchas cosas, incluso hasta de lo más viejo, de lo viejo, que ha sido tapado por lo viejo, ¿no es cierto? Hay tradiciones colectivistas, de sociedades fraternales, que el capitalismo aplastó, y que es evidente que los que proponemos una nueva sociedad, ¿no es cierto?, rescatamos ese pasado más viejo, ¿no es cierto? Estoy hablando de la ILIU en las comunidades andinas, o de tradiciones comunitarias en las sociedades islámicas y cosas parecidas en Asia del Este, en fin, todo ese, o incluso en la propia Europa, ¿no es cierto?, que va a tener que hacer una profunda autocrítica y recuperar sus tradiciones comunitarias, aplastadas precisamente por la civilización burguesa. Entonces, en primer lugar, me parece a mí ser modestos. Entonces, ¿y después qué? Y el después qué hay no sé, eso me trae a la mente una cosa que ocurrió hace ¿cuántos años? Casi una década, me parece, ya el tiempo pasa. Un gran presidente, grande no porque yo esté a favor de él, sino que fue importante en la historia de Francia, que fue François Mitterrand, que era un hombre medio raro porque él era masón, era socialista, pero era creyente, era cristiano. Incluso fue muy católico en una época, un personaje muy especial. Y entonces al final de su vida, ustedes saben, en los últimos 2-3 años Mitterrand fue presidente 14 años en Francia. Los últimos años él tenía un cáncer que le iba avanzando, y bueno, terminó su presidencia, donde después murió. Pero ya al final de su presidencia, ya con dolores, muy terrible, él va a ver a Henri Guitton, que es el gran pensador cristiano, no sé, o católico de Occidente, de Francia, ni que hablar. Y es un hombre que vive en un segundo piso, de los pisos altos de París, sin ascensor, ¿no es cierto? Mitterrand, presidente de la República, en un país donde el presidente es casi un monarca, él sube los 2 pisos a pie y va a verlo a Henri Guitton, y esto es relatado por Mitterrand, y después lo transcribió, esto que yo estoy diciendo, transcribió Le Monde, que Mitterrand, bueno, hablan de toda clase de cosas, y pronto, muy autoritariamente, Mitterrand le dice, un poco como la pregunta de Crespo, pero que con respecto a él, le dice, bueno, y después de la muerte, ¿qué? Henri Guitton lo mira, y según cuenta Mitterrand, Henri Guitton lo miró fijamente, y Mitterrand miró fijamente a Henri Guitton, y Henri Guitton lo volvió a mirar fijamente a Mitterrand.
Mitterrand lo volvió a mirar fijamente a Henri Guitton y así se pasaron casi 10 minutos, donde Henri Guitton dijo, bueno, pasemos a otro tema. Con lo cual quería decir que parecería ser que un hombre que sería, supongo, muy creyente como Henri Guitton no tenía resuelto el problema del que pasaba después. Y después lo estamos haciendo ahora. Yo diría, en lugar de mirar hacia 20 años, miremos en qué hay dentro de nuestras sociedades, en la Argentina, no sé, en Bolivia, en Venezuela, en Nepal, en todos lados, que hay ahora que está prefigurando las sociedades del futuro. Es decir, el proceso de superación de este mundo que está obsoleto, esto es evidente, ¿no es cierto?, que está obsoleto. Ese proceso de superación es como usando la terminología schumpeteriana, es un proceso de destrucción creadora, es destrucción, y hay que tener la firmeza para decir que acá hay que destruir, que no es solamente lo positivo y construcción, y que es en ese proceso de destrucción que se va creando, es destrucción creadora. Entonces es un poco, bueno, como decíamos, la coexistencia entre lo viejo y lo nuevo. Y yo creo que nuestra sociedad, dependiendo de cuando están empezando a entrar en crisis, no tenemos la experiencia argentina de los últimos años, para no andar dando vuelta por muchos lados. Cuando nosotros acá tuvimos una crisis profundísima, ¿no es cierto?, en el 2001, 2002, y entonces hubo fábricas recuperadas, hubo tentativas de trueque, tentativas de autogestión. No hubo en ese momento el intento de transformar a las empresas privadas, privatizadas en realmente públicas, o sea, empresas del pueblo, empresas democráticas, pero eso es una cuenta pendiente que tenemos. Y yo digo que toda esa variedad de cosas, cooperativas, autogestión, empresas públicas realmente democráticas, fábricas recuperadas, o asociaciones de colectivos fraternales de microemprendimientos pequeños, de pequeñas empresas. Esa es una especie de mundo solidario, de mundo fraternal, que se va abriendo paso en medio del desastre. Toda la cuestión es cómo se va a potenciar eso, y eso es un problema complicado. Eso lo está pensando la gente en Bolivia, lo está pensando la gente en Venezuela, lo están pensando en Ecuador. Para yo nombro esos 3 países, pero también lo están pensando los cubanos, porque Cuba está sufriendo en este momento, yo creo, un doble desafío, ¿no es cierto? Va a sufrir un impacto terrible de la crisis económica mundial, se va a contraer el turismo, sus exportaciones, o sea, va a tener problemas económicos, pero está beneficiándose de una distensión política internacional formidable. O sea, hoy en día Cuba debe ser uno de los países más visitados por mandatarios latinoamericanos, ¿no es cierto? Entonces ese doble proceso de contracción, descontracción, yo no sé si es más difícil esto que lo que ellos tuvieron hace, ¿no es cierto?, a comienzos de los 90, pero es difícil, y entonces se van a tener que poner creativos, como nos estamos empezando a poner creativos todos. No hay que creer por qué que los cubanos hicieron una gran revolución, la tienen más fácil que nosotros, yo no creo eso. Y entonces van a tener que avanzar sobre la base de lo que ya han construido, y seguramente van a tener que destruir algunas cosas. Entonces yo diría, bueno, ¿dónde está después de esto qué? Después de esto qué, veamos de qué somos portadores nosotros, ¿cierto? A veces se definía, y yo antes hacía referencia a Engels, no está mal hacerla, por ejemplo, definía la utopía comunista, y Engels insistía, y sobre todo cuanto más viejito más insistía, uno mira sus últimos textos, insistía sobre eso, que él decía que el comunismo no era un programa definitivo, no era una sociedad perfecta que la podíamos pensar ahora. Es decir, es el movimiento de liberación, de emancipación, ¿cómo se llama?, de liquidación de la explotación del hombre por el hombre. Eso es. Y entonces la finalidad de eso es llevarlo hasta el extremo. Entonces yo diría, después de esto, ¿qué es después de la manera en que nosotros empezamos a desestructurar esto, que no va a ser fácil, y a partir de allí, desde ahora, empezar ya a construir otra cosa? Yo creo que esa es la respuesta. Tal vez no es una respuesta, no es evidentemente una respuesta llave en mano. Lamento, Crespo, no te doy una fórmula, yo no la tengo, pero me parece que la tenemos un poco todos, ¿no?